Saludos y sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Comunicando el Evangelio. Como cada día, cierto, de la semana que nos corresponde reunirnos a través de esta plataforma, nos convoca el Señor a conversar, a hablar y a compartir la palabra del Señor a través de este medio. Hoy día me acompaña mi hermano Daniel Cayún, al cual le saludo y también dejo la palabra, ¿cierto?, para estar saludando a todos ustedes. Sí, saludo hermano Gustavo también para usted. Casi como reiterativamente uno siempre al comenzar da gracias y reconoce a Dios en esto por la oportunidad que Él nos concede ser siervos suyos y de poder llevar adelante esta tarea de poder, como bien dice el programa, comunicar el Evangelio a través de reflexionar en torno a un tema específico que ya venimos hablando hace bastante tiempo. También hago extensiva los saludos para todas aquellas personas, a hermanos, o simplemente aquellas personas que haciendo zapping a través de la tele o a través de sus dispositivos se encuentran con este programa. Le invitamos a que se queden junto con nosotros, que nos acompañen para que juntos podamos reflexionar un momento, meditar en cuanto y conversar en cuanto al tema del Espíritu Santo y cómo lo enfoca el Nuevo Testamento, y también en cuanto a cómo nos puede ayudar y orientar en nuestra vida, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Sí, efectivamente, como bien dice el título del programa, Comunicar el Evangelio es un trabajo que se viene haciendo ya por 20 años y donde nuestros hermanos pioneros, ¿cierto? Aquellos que tuvieron esa actividad, que tuvieron ese llamado de parte del Señor para poder abrir, ¿cierto? La posibilidad de que otros nos vayamos sumando a este ministerio. La verdad que el Señor les bendiga, les cuide y que aún son parte del programa, que cada semana, ¿cierto?, nos vamos rotando y podemos irlos viendo también, ¿cierto?, en esta labor que vamos cumpliendo y que tan gustosos, ¿cierto?, lo realizan cada semana cuando les corresponde estar compartiendo también la palabra o la enseñanza del Señor. En esta oportunidad continuamos hablando sobre el Espíritu Santo y vamos a ver algunas características de él con respecto al bautismo, el bautismo en el Espíritu. Un tema, ¿cierto?, que se da dentro de la congregación y que lo invitamos a usted, querido televidente, seguidor, ¿cierto?, amigo, vecino que se conecta o que pasa a través de las plataformas o hermanos de otras iglesias que también, ¿cierto?, se conectan al canal que distribuye este material, a poder acompañarnos y a poder ser parte también de este estudio y poder sacar también sus propias conjeturas referente a lo que dicen las escrituras con respecto al Espíritu Santo y este bautismo que pareciera ser no solamente desde el nuevo pacto en adelante, sino que tal vez también tiene algún grado de incidencia en el antiguo pacto. Bueno, lo vamos a conversar, lo vamos a ver, ¿cierto? Y lo vamos a compartir junto a ustedes, que le invitamos cordialmente a seguir con él. Hermano Daniel, para que entremos ya en materia referente a este bautismo, ¿qué podríamos decir referente a esta obra, ¿cierto?, que viene a cumplir ese consolador que quedó una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ¿cierto?, a tomar ese lugar a la diestra de nuestro Señor, a la diestra de nuestro Padre, y cómo ha obrado en este tiempo por referente a la iglesia, ¿cierto?, que se reconoce desde ellos dos en adelante, también cómo obraba, ¿cierto?, en la antigüedad. Pudiéramos compartir con respecto a algo. Sí, hermano, claro, generalmente va a depender, va a depender de nuestra confesión de fe como cristiano evangélico, o también en cuanto a nuestro conocimiento doctrinal, en cuanto a las enseñanzas de las propias iglesias, de las propias misiones, en cuanto a cómo podemos interpretar ciertos pasajes de la Biblia. Y claro, el que nos convoca hoy tiene también esa particularidad. Sí. La idea no es entrar en un conflicto, sino que a la luz de la escritura poder
reflexionar en torno a lo que hoy nos convoca, a hablar en cuanto a la característica del bautismo, en cuanto a los periodos, en cuanto a esta famosa doble llenura, eh, doble bautismo, en cuanto a cómo se manifiesta. ¿Por qué lo digo? Porque dependiendo de la confesión de fe, si venimos de iglesias pentecostales, unas más tradicionales, otras denominadas entre comillas más liberales, vamos a tener una diferente interpretación basado también en los mismos textos, ¿ya? Y eso, claro, puede generar más de algún conflicto muchas veces, porque todos quienes interpretamos la Biblia y quienes nos apasiona este tema, siempre lo hacemos desde la honestidad también, pues. Y desde la honestidad, desde la hermandad, desde la unidad, y eso es lo que yo creo que también muchas veces se nos olvida en cuanto a la importancia que usted menciona en cuanto al Espíritu Santo, a la obra que realiza y a la manifestación que se da en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y que fundamentalmente en Pentecostés. Pero claro, la labor que realiza en el creyente en cuanto a las capacidades, en cuanto a... son múltiples las labores que realiza el Espíritu Santo no solamente como consolador, sino que también hemos visto como maestro, como aquel que amonesta, como aquel que capacita con dones. Y claro, lograr identificar también qué es la llenura o cómo se limita esto, pero analizando quizás un poco los textos de Pablo y sobre todo, claro, donde uno al leer las cartas paulinas y sobre todo la iglesia de Corintios, se ven ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Y de ahí donde nacen diferentes interpretaciones, pero eh, más allá de eso, hermano Gustavo, claro, Pablo yo creo que cuando escribía a Corintio, eh, la razón, claro, la razón no era simplemente hablar del Espíritu Santo de la forma que bautiza a individuos, lo capacita con un poder, po. Yo creo que más allá de eso, yo creo que Pablo en la carta a los Corintios trata de hacernos que entender de, claro, había manifestaciones, las personas eran capacitadas por el Espíritu Santo a través de diferentes formas visibles, pero yo creo que al fin era lograr y formar un cuerpo. Y es por eso que Pablo dice, mira, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, po, para constituir también un solo cuerpo. O sea, más allá de lo que hoy día muchas veces genera debate dentro de los movimientos evangélicos, yo creo que la importancia del bautismo del Espíritu Santo es para constituir un solo cuerpo, po, y una sola unidad, po. O sea, y es la labor, yo creo que principal del Espíritu Santo en ese sentido, hermano Gustavo, en cuanto Pablo dice que todos fuimos bautizados y dice por un solo espíritu. O sea, y cuál es la razón de haber sido bautizados por un solo espíritu? Dice es para constituir también un solo cuerpo, porque es la iglesia. Y claro, muchas veces nosotros nos llama más la atención, claro, la manifestación, el hablar en lengua, los dones de profecía y todo lo que se da en la iglesia de Corinto, hermano Gustavo. Y yo creo que, eh, vuelvo a insistir, van a haber varias interpretaciones en cuanto a lo que hoy nos convoca, en cuanto a esta llenura del Espíritu Santo, en cuanto a las limitaciones, en cuanto a las manifestaciones. el- Quienes venimos de movimientos pentecostales, esta doble porción que se escucha por ahí, o esta doble llenura que muchas veces llegó como a segregar o a hablar de hermanos de primera y segunda categoría, aquellos que eran, entre comillas, llenos del Espíritu Santo, eran por las manifestaciones de la glosolalia, o sea, del hablar en lengua, era como, eh, se dieron ciertas problemáticas históricamente dentro del movimiento pentecostal a través de esta interpretación de hermano Gustavo, y yo creo que va a ser un estudio bastante acolorado el día de hoy. Sí, gracias, hermano Daniel. Efectivamente, vemos, ¿cierto? A través, como bien deciste, a través del libro de Corintios, que este Espíritu Santo no vino a distanciar o a apartar o a hacer distinción de personas,
personas, de clases. ¿Ya? Al contrario, viene a unificar, como bien decía mi hermano Daniel, ¿cierto? A todo aquel que reciba a Jesucristo como Salvador, que es un tema muy importante, y en ese momento, ¿cierto? Comienza a obrar este Espíritu Santo que, como hemos indicado, pareciera que comienza a tomar protagonismo desde Pentecostés en adelante, eh, y que cobre relevancia, ¿cierto?, para este nuevo proceso que ya iban a vivir los apóstoles, fueron instruidos por Jesús, y también aquel apóstol que tuvo su encuentro con Jesucristo cuando él salía a perseguir, ¿cierto?, a aquellos que querían profesar esta nueva forma de vida, esta nueva fe, este nueva relación que se tenía con el Hijo de Dios. Pablo entonces hace una invitación abierta para que todo aquel, ¿cierto?, que desee y que desea recibir a Cristo pueda tener este bautismo a través del Espíritu Santo de manera, ¿cierto?, visible o expresable, ¿ya? Visible en el sentido de que los que recibieron el Pentecostés hablaron en lengua, ¿cierto? Tuvieron ahí una manifestación poderosa y potente, y que en ese sentido pudieron expresar, ¿cierto? Y pudieron ver los que estaban a su alrededor lo que estaba aconteciendo, a tal punto que se decía, ¿cierto?, que algunos podrían haber estado ebrios, ¿cierto?, por aquella manifestación, porque no se entendía lo que se expresaba, lo que se manifestaba, o no entendía tampoco lo que estaba sucediendo, y viceversa, ¿cierto?, a su alrededor. Esta manifestación, este hecho de que sea demostrable, a eso me refiero con manifestación, que sea demostrable, nos lleva a tener conciencia, ¿cierto?, que se produce en un momento en que Jesucristo, ¿cierto?, ya no está aquí con nosotros y comienza a obrar aquel que es parte también de la Trinidad, como lo hemos compartido en otros estudios, ¿cierto? Comienza a obrar en las personas que reciben a Jesucristo como Salvador. Pero parecía ser, hermano Daniel, que esta manifestación o esta demostración, ¿cierto? No, no tuvo lugar hasta antes de Pentecostés, y parecía ser que en el Antiguo Testamento no fue visible como lo conocemos, como nos muestran las Escrituras en el libro de los Hechos, sino que hubiera sido distinto o tendría otro proceder. Cuando, cuando uno habla en cuanto a los atributos de Dios, claro, uno tampoco puede limitar a Dios la forma en que debe y puede manifestarse. Cuando uno sostiene que Dios es todopoderoso, claro, tiene todo poder y toda autoridad para él hacer lo que bien estime. Claro, es que lo que pasa es que eh, la problemática se da en el Nuevo Testamento con el tema del bautismo en sí, po. O sea, si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, claro, el Antiguo Testamento nos habla de que el Espíritu Santo también desde Génesis se manifestaba de forma esporádica. Nosotros lo vemos en los libros de los jueces, cómo personas eran capacitadas con poderes sobrenaturales, con fuerza, con un sinfín de cosas que Dios a través de su Espíritu capacitaba a las personas. Pero ya entrando en el Nuevo Testamento, claro, nosotros nos encontramos que vamos a encontrar tres tipos de bautismo, po, ¿ya? Y el primero que uno encuentra es el bautismo de Juan, po, que claro, tiene que ver con un bautismo de arrepentimiento, ¿ya? Después tenemos el bautismo que comienzan a practicar los discípulos. Y claro, después en la iglesia ya, como bien dice usted, cuando Jesús asciende a los cielos, eh, se habla de un bautismo en el Espíritu Santo, po. Pero claro, si uno lo analiza casi por separado, en sí también tiene cierto vínculo, porque ya Hechos comienza como haciendo una pequeña aclaración. Mira, si Juan bautizaba en arrepentimiento, dentro de poco, dentro de poco, o sea, coloca la temporalidad, Luke, el libro de los Hechos, la temporalidad de dentro de no muy poco ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Pero si uno sigue analizando lo que ocurre en Pentecostés, claro, lo que ocurre en Pentecostés, claro,
uno no va a encontrar la palabra bautismo, po. Dice que fueron llenos, po. Mm, Fueron llenos del Espíritu, fueron llenos con el Espíritu Santo, po. O sea, ¿cómo nosotros vamos interpretando esto? Esta secuencia o estos tipos de bautismos y también tenemos antecedentes previos y es por eso que y es por eso que Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque su bautismo era de arrepentimiento, po. O sea, por eso que ciertamente la pregunta que le hace Juan el Bautista a Jesús, o sea, como parafraseando, ¿tú qué haces acá si tú no necesitas arrepentirte, po? Era una práctica en cuanto a demostrar una conversión o un arrepentimiento y de poder volverse hacia Dios, y era el bautismo de Juan. Pero claro, después la iglesia comienza a practicar no el bautismo de arrepentimiento, sino que el bautismo como testimonio público de haber abandonado una antigua forma de vida y haber optado por una nueva. Pero claro, ahora se suma el tema de que comenzamos también a ver en los escritos del Nuevo Testamento que se habla de un bautismo ya no confesional, sino que un bautismo del Espíritu Santo, pues, y claro, y ahí nosotros vemos lo que usted bien dice en cuanto a esta manifestación, y claro, se da en un comienzo, en un comienzo se da visiblemente en el tema de que hablaban otras lenguas, pues. ¿Ya? Pero claro, y adelantándonos al tema, claro, Pablo decía, lo importante muchas veces no era ese tipo de manifestación, porque dice, yo puedo hablar hasta lenguas angelicales, pero si no tengo amor, eh, de nada me sirve. Por eso digo que cuando muchas veces enfatizamos ciertas cosas que ciertamente aparecen en los escritos bíblicos y son así, pero también Pablo trata de ir corrigiendo, entiendo yo, ese tipo de actitud, porque claro, nos gusta ver lo visible, lo extraordinario, lo que genera ciertamente a nuestros ojos y nos llama la atención. Pablo dice, mira, se puede correr cierto tipo de peligro, ¿ya? Porque la labor, uno vuelve a insistir, la labor del Espíritu Santo es formar la unidad, formar el cuerpo, capacitar a los creyentes para vivir una vida en comunión con Dios, para ser capacitados, tener una buena relación para con Dios. Y claro, lo que nos convoca hoy día es hablar de qué es lo que quizás Pablo trata de decir en cuanto, hermano Gustavo, en cuanto a lo que se refiere este tipo de bautismo, ¿ya? No sé si eh, eso, hermano. ujú. Sí, cuando hacíamos mención, ¿cierto?, con referente a esta presentación, ¿cierto?, o aparición con respecto al Espíritu Santo, y este bautismo de manifiesto, de expresión, ¿cierto?, de demostración, vemos a través de las escrituras que no fue la forma que conocemos aquí en el libro de los Hechos, como se expresó en el Antiguo Testamento, porque no podemos decir en ningún caso, y estamos afirmando aquello, de que el Espíritu Santo no existió o no tuvo ningún tipo de vínculo o relación con Dios y con Jesús en la creación, por ejemplo, o en la formación del hombre, o en todo el proceso, ¿cierto?, del pueblo del pueblo de Israel, o- y a través de todo el antiguo pacto, ¿ya? Él estuvo presente. Ahora se hace latente porque eh, claramente lo manifiesta Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, y también lo expresa nuestro Señor Jesucristo cuando dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, en esta frase que es una invitación abierta, ya, o tal vez para el pueblo judío, pero también, ¿cierto? Sabiendo Dios lo que habría de acontecer, era una invitación abierta para todo aquel que pudiera escuchar esta promesa. Y de esa manera, ¿cierto?, conociendo Dios lo que habría de suceder, de esa base que Dios todo lo sabe, da la invitación para hacer esta particularidad, este hecho, este evento, que adquiera un carácter universal. O sea, ya no era solamente para un pueblo determinado,
Ya no era solamente para el pueblo escogido, ya no solamente era para aquellos que habían disfrutado, habían conocido de Dios durante toda la historia, ¿cierto? Hasta el punto en donde aparece Jesucristo, sino que ahora era para todos aquellos que aceptaran esta invitación y que nadie quedaba excluido, salvo, ¿cierto? Tener que creer o no creer en el Hijo de Dios. Entonces, cuando vemos esto que tiene un carácter universal y que nos lleva a que cualquier persona que acepte, independiente de cuál sea su condición, ¿cierto? Y su nacionalidad, le da la universalidad a esta invitación de que Dios reafirma, ¿cierto? Con este hecho, a través de su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que la invitación es amplia, pero lamentablemente no todos van a creer ni todos van a atender a este llamado. Y ahí se marca, ¿cierto? Un antes y un después en el ser humano, donde tiene esta posibilidad de ir, de creer, ¿cierto? De seguir esta fe o tomar una decisión distinta a aquella que lo va a llevar, ¿cierto? A estar alejado de Dios. Pero este carácter universal lo podemos ver, ¿cierto? Desde ese momento y de ahí hasta el día de hoy, donde la palabra de Dios es predicada en muchas naciones, en muchos países, y aún hay lugares que todavía, ¿cierto? Falta predicar las escrituras y que no ha alcanzado a aquellos que la invitación también es para esos lugares, para esos habitantes donde un cierto, este mensaje no ha llegado, hermano Daniel. ¿Qué podríamos decir sobre esta particularidad que tiene este bautismo del Espíritu Santo, esta invitación a ser bautizado para todo aquel que acceda, quiera acceder a él, a través de Cristo, obviamente? Sí, claro, volvemos nosotros a insistir insistir en que en el Antiguo Testamento, claro, se dio de forma casi particular, individual, po, cuando se manifestaba. Claro, ahora se da de forma universal para, como dice, con la condición para todo el creyente, po. Y claro, es el tema también, hermano Gustavo, en el sentido de que los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, cuando hablan de esta llenura, claro, hablan de recibir, hablan de ser lleno, hablan de bautismo. Claro, ¿cómo nosotros podemos quizás lograr armonizar? ¿Se estarán refiriendo a lo mismo cuando usan estos tipos de palabras, recibir, ser lleno del Espíritu, el bautismo del Espíritu? Eh, Claro, cuando tratamos de separar las cosas, o cuando tratamos de buscar cierta información, claro, muchas veces nos podemos desviar del tema porque Pablo insiste claro, insiste en la unidad del Espíritu, e insiste que todos fuimos bautizados, claro, algunos pueden apelar, ¿no? Si se refiere al bautismo en agua, este bautismo testimonial en cuanto a dar fe de haber abandonado una vida, un tipo de vida y haber se integrado a una comunidad de fe nueva. Claro, pero Pablo dice también, y los escritos nos muestran también de la necesidad de ser llenos en el sentido de ser capacitados, por hermano Gustavo. O sea, esa llenura, claro, uno vuelve a insistir, esa llenura no solamente tiene que ver con estas cosas visibles, con lo que se dio en Pentecostés, sino que también esta capacidad que da el Espíritu, esta capacidad, estos frutos que da el Espíritu, los dones que da el Espíritu, y si uno se da cuenta, todo lo que nosotros podemos hacer hoy como cristianos, todo lo que podemos realizar como seguidores de Jesús, tiene que ver porque hemos sido capacitados, po. Eh, no es que a nosotros, por nuestra fuerza, por nuestro intelecto, por nuestras capacidades, ni por nuestra antigüedad, sino que uno tiene que irse dando cuenta de que es el Espíritu Santo el que nos va capacitando, el que nos va dando lo que nosotros necesitamos para también servir a los demás. Y muchas veces, claro, nosotros hablamos de esta universalidad, pero universalidad en el sentido que es para el creyente, para todo creyente, po. O sea, acá no hay acepción en cuanto a esto. O sea, desde el momento en que nosotros por fe recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, automáticamente también el Espíritu Santo, o sea, y aún así el Espíritu Santo hace
una labor previa, porque él es el que nos convence, pues, él es el que convence de justicia, de juicio de justicia y de pecado. O sea, eh, y ahora, ahora cuando logra este primer trabajo y nos inserta el cuerpo, que es la iglesia, a la unidad del cuerpo, él también nos capacita, hermano Gustavo. Claro, uno vuelve a insistir que cuando se habla de de la llenura, claro, para cierto, y sin ofender, para ciertos movimientos evangélicos, claro, se ve con este tema de estas manifestaciones que también son del Espíritu, el hablar en lenguas, es como el acto más visible, el profetizar y otras manifestaciones que se ven, aún en el interior de la iglesia, claro, quizás hay personas que no conocen o no han estado insertos dentro dentro del movimiento evangélico, o también han asistido, claro, a iglesias donde se ven este tipo de manifestaciones, pero también han asistido a iglesias donde no se ven este tipo de manifestaciones. Pero Pablo dice, mira, somos un solo cuerpo, po. Somos una unidad, y esa unidad, dice Pablo, esa unidad no la creamos nosotros, dice Pablo, esa unidad la crea el Espíritu Santo. La responsabilidad del creyente, dice Pablo en su carta a los Efesios, es que nosotros tenemos que mantener, o sea, no la creamos, nuestra responsabilidad es mantener esa unidad, pero también esa unidad la mantenemos porque también somos capacitados. O sea, claro, yo vuelvo a insistir, Pablo dice, mira, yo puedo, puedo hablar más lengua que todos ustedes, pero claro, dice, si no tengo amor, de qué me sirve, po? O sea, el Espíritu Santo nos capacita con cosas que son mucho más necesarias para el desarrollo y la unidad de la iglesia, hermano Gustavo. Ujú. Así es, efectivamente. Eh, bueno, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo sucede esto? Ya tenemos claro que es universal, o sea, es para todo aquel que acepta a Cristo, ¿cierto? Va a recibir esta llenura, como bien decía mi hermano Daniel, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces acontece? Todo el tiempo, cada cierto tiempo, voy a experimentar ese mismo hecho que vivieron las personas que estaban ahí en Pentecostés, ¿cierto? Va a ser de esa manera. eh, Cada persona lo vive a cierta cantidad o esporádicamente. eh, se repite esto en la vida o es único. Em, Sucedió otra manifestación, ¿cierto? Luego de este evento de Pentecostés, se volvió a repetir este hecho en la historia bíblica. Podríamos decir, ¿cierto, hermano Daniel, que Dios en cierta medida nos da algunas directrices a las cuales apegarnos y entender que, que los hechos que acontecieron en esa época tenían que ser de esa manera y quizás hoy día son distintos o lo vivimos de distinta manera. No sé cómo podríamos abordar este factor de cómo la persona recibe o percibe el hecho de recibir al Espíritu Santo. Claro, desde la externalidad, para muchos puede ser, claro, puede ser esta manifestación, uno puede insistir del hablar en otras lenguas, po. Mm. Claro, pero en un comienzo, claro, se da en dos ocasiones también, po. No solamente se da en el libro, no solamente se da en el aposento alto, en Pentecostés, sino que también se da en la casa de Cornelio, po, un gentil, po, un observador, eh, y eso también algo, como dice usted, algo también nos indica, claro, aunque lo de Pentecostés fue único en un primer sentido, pero también se repite en la casa con él, porque uno dice que es importante, porque claro, cuando uno analiza quiénes estaban quiénes estaban en ese día en el aposento alto, eran puros judíos, po. Ya, claro, muchos pueden decir, no, si esto es solamente para nosotros, po.
para el pueblo de Israel. Claro, Pedro tuvo que experimentarlo y vivirlo de esa manera también, en ese sentido de darse cuenta, y él por eso que él dice, ¿cuál es el problema? La casa con él, ¿cuál es el problema que ahora ellos sean ahora bautizados, po? Él después tiene que dar fe y dar testimonio de lo mismo que ocurrió en Pentecostés y en el aposento alto, lo mismo ocurrió en la casa de Cornelio, pero claro, con menor envergadura en el sentido de la cantidad de participantes, po. Pero eh, con el mismo espíritu, claro. Y uno vuelve hacia atrás en el sentido de la universalidad, po. O sea, no se necesita ser de un pueblo específico, de una etnia específica para recibir esto, sino que todo aquel, y la muestra de Cornelio es ese, pues, todo aquel que cree en el Señor Jesús. Eh, eh, y claro, y ahí donde vamos quizás a entrar en una discusión y quiénes sostenemos, digo, en el sentido de que cuando uno confiesa a Jesús también automáticamente recibe esa llenura del Espíritu Santo, podemos decirlo así, porque nos comienza a capacitar, po. Nos comienza a capacitar. Claro, no se manifiesta con ejemplo, se manifiesta con el hablar en otras lenguas, pero sí también se va manifestando desde otras áreas de nuestra vida. Desde, pero también se hace, así como, mire, así como lo que ocurrió en Pentecostés, lo que ocurrió en la casa de Cornelio, también hay otra particularidad en estos casos que es un tema visible, po, ¿ya? Hay una visibilidad, de esto, o sea, cuando el Espíritu Santo obra en el creyente y en las comunidades de fe, es algo visible, claro, pero el tema que, claro, nosotros nos quedamos con estos modelos bíblicos que, claro, tiene que ser exclusivamente con lenguas, po. Y Pablo trata en cierto sentido, de corregir eso también, po. No necesariamente, dice Pablo, tiene que ser de esa manera, sino que, y es por eso que él no hace listas exhaustivas cuando habla de la manifestación del Espíritu Santo, po. Hay varios listados, po. O sea, en la diversidad que se manifiesta el Espíritu, cómo se manifiesta, ejemplo, en una manifestación, ejemplo, el don de servicio, po. Personas que tienen quienes vivimos en comunidad de fe, nos damos cuenta de que hay personas que tienen un don para servir y lo hacen con amor, con entrega, y eso que muchas veces, claro, uno conoce sus realidades, conoce sus necesidades, pero uno dice, wow, esta persona, a pesar de todo, sigue adelante y sigue sirviendo al Señor. Pero claro, uno dice, hay algo extraordinario en él, claro, lo extraordinario es que el Espíritu Santo lo está capacitando, po. O sea, y eso yo creo que, hermano Gustavo, claro, por eso digo que genera conflicto porque dentro de algunos movimientos la manifestación de esta llenura tiene que ser esencialmente, según el relato bíblico, lo que ocurrió tanto visible. en Pentecostés y lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Pero Pablo, y esto y este tipo también y este tipo de interpretación también se daba en la iglesia de Corinto y Pablo entra a corregir este tipo y decir no, pues, o sea, no es solamente eso, po, sino que hay un sinfín de manifestaciones del Espíritu al interior de las comunidades de fe y también en las personas en particular, en los creyentes en particular. Y se puede manifestar, mira, y empieza a entregar listado en varias en varias de sus cartas, pero donde, claro, donde nosotros más vemos que Pablo no puedo decir que ataca, sino que enfrenta este tipo de interpretaciones, claro, la carta, en la primera carta que le escribe a los hermanos de Corinto y donde trata de corregir prácticamente ciertos abusos que se dan también con este tipo eh, de manifestaciones, hermano Gustavo. Sí, efectivamente, como bien usted lo menciona. Ahora es importante decir, ¿cierto?, que este hecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el tema que nos convoca el día de hoy, que los invitamos, ¿cierto?, a seguirnos, se vive cada vez que una persona recibe a Cristo. O sea, cuando nosotros en nuestro lenguaje, ¿cierto?, decimos, una persona se ha convertido, ha cambiado, ¿cierto?, ha tenido una transformación, una metanoia en su mente, ¿cierto?
y se convierte de esa antigua manera de vivir a una nueva forma de vivir, un nuevo nacimiento se produce, recibe, ¿cierto? Este bautismo del Espíritu Santo y, y se experimenta por única vez. No es que todo el tiempo, ¿cierto?, una persona esté bajo esta condición. Luego viene todo este proceso, ¿cierto?, de cuando hablamos de nuevo nacimiento, tiene que ver con dar los primeros pasos dentro del Evangelio, de conocer las Escrituras, de ser discipulado, de ir creciendo, de ir tomando, como decía mi hermano Daniel aquí, roles, por ejemplo, del servicio, roles en algún ministerio, ¿cierto? Algún grado de responsabilidad dentro de la comunidad, porque de esa manera va experimentando su crecimiento, ¿cierto? Y va demostrando también lo que Cristo ha ido transformando en su vida. Decía, ha cambiado esa antigua manera de vivir, ¿cierto? Que estaba alejada de Dios, y una vez que acepta a Cristo, se transforma, ¿cierto? Y comienza a vivir una manera diferente, distinta, donde eh, comienza a morar aquel que le da convicción de pecado, justicia y de juicio. O sea, hechos que son reales, que van a acontecer, comienzan a obrar dentro de este ser humano que, vuelvo a insistir en esto, se convierte, ¿cierto? Y que recibe y lo experimenta en una única oportunidad. Luego, eh, existen, o podríamos decir, hermano Daniel, existen manifestaciones similares de acuerdo al plan de Dios en las personas, porque también esto se da dentro de las congregaciones, ¿cierto? Que manifestaciones en el nombre del Espíritu Santo se dejan ver, se hacen visibles. Podríamos decir que se está viviendo una llenura, se está viviendo un bautismo o en ese tipo de manifestaciones o a la luz de lo que estamos expresando, ¿cierto? Que solamente es una vez, es otro tipo de forma de adorar a Dios. Sí, o sea, bien dice usted que esto se da una sola vez. En el sentido, yo también comparto eso, que sea una sola vez y se da para mí en el momento de la conversión. Quizá el problema, hermano Gustavo, se da en el tema que muchas veces lo queremos graficar a través de la experiencia. Y la experiencia muchas veces no es un buen, ¿cómo le puedo decir? No es una buena garantía de lo que está ocurriendo, de lo que estamos viendo necesariamente pueda o no pueda ser, pueda ser o no pueda ser lo que nosotros hoy nos convoca de hablar de una llenura o de una manifestación del Espíritu Santo o de una nueva manifestación en un creyente ya converso. Y claro, es porque muchas veces en nuestra base va a ser la experiencia y generalmente no debería ser así porque tampoco podemos juzgar abiertamente ciertas cosas porque si uno se va en el Antiguo Testamento y lo que se me viene a memoria eh, cuando, cuando Dios se le aparece en medio de la cueva al profeta Elías, claro, un gran torbellino, un gran terremoto, en esas cosas visibles, Elías no lo vio, pues no lo encontró, pues el texto dice que lo encontró en el silbo apacible, pues. O sea, eh, claro, nosotros quizás pues oye, pero te estáis contradiciendo, sí, por lo que pasa que el trabajo, el trato que hace el Espíritu Santo también es un trabajo en el interior del creyente, en esa intimidad que se da con el creyente, pero también en algún momento se va a manifestar, pero muchas veces no se va a manifestar de una forma espectacular como muchos quieren que se manifieste, como para dar testimonio de que esa persona está llena del Espíritu Santo, de que ha sido llamarlo este rebautizo, que quizás podríamos así llamarlo como muchos lo llaman, porque claro, esto muchas veces se da de mucho tiempo, aún mucho tiempo, hay testimonios de muchos años después de la confesión de fe. De la confesión de arrepentimiento, claro, sea muchos años después que esta persona es bautizada y comienza a hablar en otras lenguas, po. O sea,
no lo podemos decir claro y qué pasó con el periodo anterior, po. Mm. O no se había convertido, su confesión no fue genuina, claro, no podemos entrar ni a especular ni a juzgar lo que no, lo que Dios hace y trata en el corazón de cada creyente, que muchas veces es visible de forma automática o de forma instantánea la conversión y otras veces es un trabajo, pero sí da frutos, sí en su momento da fruto, hermano Gustavo, y es por eso que claro, ponerle una cuota de cuidado en el sentido de que esperar cierta experiencia en esto para decir esto sí y esto no. Yo creo que estaríamos errando y nos estaríamos poniendo en los zapatos de Dios de querer decir que lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo que está haciendo debería hacerlo como nosotros lo estimemos conveniente, como nosotros queremos que así sea. Dios no es algo, no es alguien que nosotros podamos manipular, hermano Gustavo. Sí, efectivamente. Mire, cada ser humano que vive esto lo experimenta de diferentes maneras, algunos de manera muy normal, quizás muy racional, dicen, sí, efectivamente, yo necesito cambiar mi vida, mi forma de vida, necesito cambiar mi actitud frente a estos temas contingentes, a esta situación, a esta sociedad, a esta forma de que llevo mi propia vida, ¿cierto? Y toma este camino y recibe a Jesucristo y comienza a vivir la transformación muy normal, muy tranquila, ¿cierto? En el proceso y en el progreso de vivir las escrituras. Una muestra de tener el Espíritu Santo es justamente aquello, de que pueda entender lo que dicen los escritos bíblicos, ¿cierto? Porque decimos que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Decimos que es la palabra de Dios y que esa palabra no cambia y, y no se confronta con Dios, ni con Jesús, ni con el Espíritu Santo, porque es la misma persona. Por lo tanto, siempre va a ser una señal de poder entender y comprender el texto bíblico a través de esta revelación que te permite el Espíritu Santo que está morando en nosotros, o el quien ha recibido a esto. Y puede haber otras manifestaciones mucho más visibles, ¿cierto? Donde realmente se pueda llegar o alcanzar tal vez a un nivel similar al que se vivió en la época que estamos comentando, ¿cierto? Que es en el primer siglo, donde la manifestación fue muy visible y causó hasta mucho asombro, ¿ya? Entonces, cada ser humano, cada persona tiene una experiencia distinta, pero no quita, ¿cierto?, el poder que tiene el Espíritu Santo en las personas, porque en definitiva viene a generar, ¿cierto? Un sello que se habla dentro del pueblo cristiano, ¿cierto? Tiene que ver con una identificación. No es que venga a encapsular a la persona y queda totalmente inmune. No, tiene que ver con una identificación, con una forma de vida, con eh, con una condición totalmente distinta y diferente a lo que estaba llevando hasta antes de vivir esto que Dios le ha regalado, ¿cierto? Mediante el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la unidad. Ahora, decir, ¿cierto? Que es obra del Espíritu Santo en el sentido de cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se expresa, tiene también que ver con cómo nosotros vemos las escrituras y cómo nosotros vivimos las escrituras. Si estamos en o con, las dos preposiciones que nos dejan ahí marcando ocupado o con un gran signo de interrogación. ¿Estamos en Cristo o estamos con Cristo? ¿Estamos con Dios o estamos en Dios? ¿Estamos en el Espíritu Santo o estamos con el Espíritu Santo? Eh, lo grafico de esta manera, ¿cierto? Para poder eh, explicar de buena forma el hecho de cómo se vive esta nueva relación que se tiene a través de esta manifestación, eh, se pueda entender, ¿cierto?, de esta transformación, que cada cristiano pueda vivir, ¿cierto?, a través de esta transformación. Entonces,
podríamos decir que la obra del Espíritu Santo la vivimos en o con, hermano Daniel. Es que dependiendo la preposición que queramos usar, claro, van a nacer van a nacer la confirmación de nuestra postura o de nuestras doctrinas, po. Y claro, y muchas veces esos pequeños detalles pueden hacer las diferencias en el sentido de que al final eh, quizás no podemos aún desenfocar de lo que realmente el testimonio bíblico no quiere mostrar, ¿ya? Porque claro, dependiendo del tipo de posición, claro, hay quienes van a pensar que existen dos tipos de bautismo. O sea, hablamos de tres, pero sabemos que ya no se practica el bautismo de arrepentimiento. Mm, Claro, eh, hay quienes van a optar por esta postura dependiendo de la preposición que quieran utilizar, o decir, sabe que no, pues si yo lo entiendo de que hay dos tipos de bautismo, que está el bautismo confesional que uno hace a través del ritual que es a través de las aguas, pero también existe el otro bautismo que es la llenura del Espíritu Santo, po, y que se manifiesta con esta manera y la forma más particular era según el libro de los Hechos en hablar en nuevas lenguas. Pero claro, pero si lo sacamos de contexto, quizás podemos olvidar todo lo que estos acontecimientos históricos nos quieren transmitir, po. O sea, aunque el libro de ellos comienza que dentro de poco iban a ser bautizados, a diferencia del bautizo, y hace una comparación, decía Juan bautiza su bautismo era de arrepentimiento, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo, pero claro, lo que ocurre en el relato del libro de ellos dice que, claro, no, ahí ya no se habla de bautismo, pues simplemente. Y de ahí pues, uno vuelve a sentir nuevamente Pablo después habla de un solo bautismo, po. Y un solo bautismo que, en ese sentido de que de unidad de cuerpo, de una sola vez, que claro, no habla de dos bautismos, claro, los textos, cualquiera puede decir, oye, se están contradiciendo de ninguna manera, va a ser de la manera en que nosotros, hermano Gustavo, quisiéramos interpretarlo, según nuestras propias tradiciones evangélicas, pero claro, pero en los textos, cuando se leen fuera de sus contextos, claro, nosotros vamos a entender de que, claro, parte del libro de los Hechos hablando de que van a ser bautizados en Espíritu Santo Fuego, pero claro, lo que nos relata exclusivamente Hechos es que descienden, no son bautizados. Y claro, Pablo habla constantemente de un solo tipo de bautismo, hermano Gustavo. así es, un solo tipo de bautismo, ¿cierto? Que se refleja en una oportunidad, ¿cierto? Para cada creyente que acepte al Señor Jesucristo. Eh, la verdad es que hoy, el día de hoy hemos visto cuatro aspectos que hemos podido hablar y compartir con usted, donde hemos querido demostrar, ¿cierto?, que el Espíritu Santo obra de la misma manera que obró, ¿cierto?, en la época pasada, con la forma de manifestar, la forma de hacerse visible, ya de diferente manera, pero es la misma. El trabajo, la labor, la obra que viene a hacer es lo mismo, es venir a mostrar el camino, ¿cierto?, referente a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, referente a lo que son las Escrituras y que no es necesario muchas veces repetir los rituales o las tradiciones. Al contrario, ¿cierto? Esto se ejecuta de una vez, ¿cierto? Y se vive de una vez porque así le ha placido al Señor y así lo ha enseñado también el apóstol Pablo a través de los escritos. Entonces, lo que nos queda hoy en día, ¿cierto? Es poder vivir, buscar esta oportunidad que Dios nos ofrece a través de las escrituras, a través de la predicación, a través de la iglesia, ¿cierto? Para poder acercarnos a Cristo y alcanzar esta invitación universal que, que nos da nuestro Señor a través de su palabra, donde nosotros podemos tener ese encuentro, ¿cierto?, con Él y poder cambiar nuestra manera de vivir. Y la manera que
que sin Cristo nos va a llevar lamentablemente, ¿cierto?, a la perdición, pero con Cristo nos va a llevar a esa vida eterna que así lo promete las Escrituras, la Biblia, que es el libro el cual nosotros leemos y compartimos, y queremos que también usted conozca. Entonces, no tiene que ver con la forma como usted lo experimenta, no tiene que ver cómo usted lo vive, no tiene que ver cómo usted eh, se expresa a través de este Espíritu Santo. Al contrario, el Señor, ¿cierto?, va a tratar con cada uno de manera independiente, pero no menos eficaz, ¿cierto?, que va a ser esta transformación que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros vamos a vivir, vamos a experimentar. La verdad que ha pasado el programa sumamente rápido referente a estos temas que hemos abordado el día de hoy y los dejamos invitados a que pueda ir semana tras semana, ¿cierto? A través del canal que comparte este estudio, esta conversación. También a través de las redes sociales, también pueden encontrarnos ahí en las plataformas que se distribuye este material y de esa manera también ir tomando nota de aquello que le ha parecido interesante, ¿cierto?, que también le ha dejado algún signo de interrogación. Y usted se pueda contestar, ¿cierto? Pueda encontrar esa revelación a través de las escrituras, con las cuales nos guía, ¿cierto? Y nos permite estar compartiendo el día de hoy este mensaje precioso y maravilloso que es vivir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y no es que ese Espíritu se aleje de nosotros, o sea, aparte de nosotros, al contrario, todo el tiempo está dentro de nosotros, ¿cierto? En este actuar, en este caminar, mientras peregrinemos en esta tierra, ese Espíritu Santo va a estar en cada una de las personas que lo va a recibir. Hermano Daniel, palabras finales, ¿cierto? Para ir despidiendo el programa. Sí, agradecer la compañía, agradecer que nos haya acompañado hasta este momento y claro, como reflexión también de Dios provee el medio de la salvación que es su Hijo. eh, También una vez que uno lo reconoce como hijo de Dios y pasa a pertenecer a la familia de Dios, también provee los medios para que seamos capacitados, seamos sostenidos, seamos ayudados en el día a día en cuanto a cómo agradar a Dios y seguir adelante. Y es a través de la obra de su Espíritu Santo y muchas veces no necesariamente con cosas espectaculares, ¿ya? Sino que también con las sencillez de la vida, con cosas que nos hacen mejores personas y cosas como que nos ayudan a ser mejores para con Dios también. Muchísimas gracias por acompañarnos y que será hasta una próxima ocasión y que el Señor les bendiga mucho. Bien, gracias hermano Daniel. Así es, lo dejamos invitado, ¿cierto?, a poder seguir al programa y también, ¿cierto?, a poder buscar una iglesia. Si usted, independiente de la ciudad que se encuentre, necesita de Dios, necesita tener un acercamiento con Él, necesita entregar su vida, ¿cierto?, o está pasando por situaciones complejas que no logra explicación, quizás Cristo está llamando a su puerta y tal vez a través de esta enseñanza, a través de este estudio, a través de este tema que compartimos el día de hoy, el Espíritu Santo comience a obrar para que usted pueda tener esa convicción de que debe transformar su vida y que debe buscar, ¿cierto?, ese maravilloso refrigerio y refugio que es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que va a comenzar a morar en usted, va a ver la transformación de su vida donde se encuentre. Dejamos invitados y también, ¿cierto? Damos a nuestros hermanos para que las próximas semanas también estemos viendo temas tan importantes, relevantes como el día de hoy, el cual hemos tratado sobre el bautismo del Espíritu Santo. Dios le bendiga y que tenga un muy buen descanso. Bendiciones.